Hoy te hablaré de objetivos y resultados claves, también conocido por sus siglas en inglés OKR, Objectives and Key Results. ¿Qué son? ¿Cómo se implementan? Y por supuesto, ejemplos prácticos. Es lo que te contaré hoy. OKR es una metodología que consiste en la identificación de objetivos y los resultados claves que estos deben generar, para que de esta manera logres alinear la organización, los equipos e incluso una sola persona en términos del trabajo a realizar. Pero ¿por qué funciona? Quizás aquí el concepto más relevante es alineación. Una organización alineada es una organización donde cada esfuerzo va dirigido al mismo punto. ¿Pero cómo está compuesto un OKR? Bueno, ya sabes que un OKR no es más que un objetivo y un resultado clave. Los objetivos brindan respuesta a qué quieres lograr y lo deben hacer de manera cualitativa. Dicho de otra forma, el objetivo describe la cualidad o estado que deseas alcanzar. De ahí que su planteamiento sea ambicioso, retador y aspiracional. Por otra parte, los resultados claves son métricas claras que indican si se ha alcanzado o no el objetivo definido. De esta manera, te permite monitorear qué tan cerca estás de su cumplimiento. Y a diferencia de los objetivos, los resultados clave contienen cantidades. Al desagregarse del objetivo, estos suelen ser trazados a un plazo de tiempo menor. Pero ¿cómo se integra un objetivo con sus resultados clave? Sabiendo que un objetivo contiene uno o más resultados clave y que se trazan a mayor plazo, debes considerar cómo alcanzar el objetivo siempre y cuando se logren todos sus resultados clave. Y por supuesto, considerando que exista coherencia entre el objetivo y los resultados clave. A modo de analogía, considera que vas en un carro. Tu objetivo es llegar a tu destino. Sabes que vas bien porque en el camino existen puntos de control reconocibles por los que debes pasar y que te indican que vas por buen camino. Considera estos puntos de control como los resultados clave. Y con esto claro, estás listo para construir un ejemplo. Tomemos como objetivo crear el software número 1 para la administración del talento humano. ¿Cuál crees que serían las métricas que nos indican si se ha alcanzado o no este objetivo? Hablemos de resultados clave. Veamos cuáles pueden ser. El primero, obtener 95% de críticas positivas en Capterra. Capterra es un sitio donde los usuarios dan críticas sobre los software que usan. Y el segundo, optimizar en 25% la cantidad de clics para las operaciones asociadas al talento humano. ¿Y por qué? Porque entre menos clics, más eficientes seremos en el uso del software y más productividad para el usuario. Y el tercer resultado clave es aumentar en 70% la permanencia anual de clientes. Esto tiene sentido, ¿verdad? Clientes felices son clientes que permanecen y que pagan. Pero ojo, algo importante es que los OKR se pueden implementar en diferentes niveles del negocio, siempre y cuando exista alineación. Esto depende de qué tan grande o compleja es la organización. ¿Confundido? Déjame explicarte. Puedes definir los OKR del negocio a partir de la misión y visión y del objetivo anual de la empresa. Pero como ya sabrás, las empresas tienen diferentes procesos. Uno de esos procesos puede ser, por ejemplo, talento humano. La pregunta que te puedes hacer aquí es, ¿cómo puede contribuir talento humano al cumplimiento de los OKR de negocio? La respuesta que obtengas te conducirá a definir los OKR del proceso de talento humano. Pero talento humano es un proceso muy grande, por eso existen varios equipos de trabajo en su interior. Por ejemplo, selección de personal o bienestar del empleado. Aquí te puedes hacer la misma pregunta. ¿Cómo contribuye bienestar del empleado al cumplimiento de los OKR del proceso de talento humano? Seguramente esta pregunta y su respuesta te conducirá a definir los OKR del equipo. Pero nada se logra en los equipos si no es por las personas. Y Pedro
es una de las personas que conforman el equipo de bienestar del empleado que pertenece al proceso de talento humano. Como ya te estarás imaginando, Pedro también puede tener definidos sus propios OKR alineados a los OKR del equipo. Pero ¿dónde se ejecuta todo esto? En las iniciativas que Pedro emprenda. Las iniciativas dan respuesta al cómo se van a lograr los objetivos y las puedes definir partiendo de los resultados clave. Como ves, OKR no es un concepto difícil, pero una vez se llevan a la práctica, pueden cometerse algunos errores. Por ejemplo, que no se realice seguimiento y monitoreo de los OKR. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de los OKR debe realizarse de manera frecuente, para que en caso de que estemos fallando en el trabajo que estamos haciendo, podamos corregir a tiempo. Y el segundo error frecuente es que no sean públicos, y es que los OKR son una declaración de tu compromiso. De ahí que deben ser transparentes para el resto de la empresa y dar una idea de qué está haciendo cada equipo o persona. Y el tercer error es muy común y es tener demasiados OKR. Este es un error en la medida en que nos resta foco sobre lo que es verdaderamente importante. Entre 3 y 5 OKR es más que suficiente para saber qué es lo que de verdad importa. Hay otro error frecuente y es que los resultados clave no sean cuantificables. Si esto te llega a suceder, no sabrás si cumples o no con el objetivo. Y por último, OKRs que parecen tareas. Este error nos indica que no son retadores y que su logro no será significativo y no representará un cambio para la empresa.